Muy buen día para todos. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Nuevamente, una cordial bienvenida para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Una cordial bienvenida a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 10 de julio del 2015, nuestra lección, como saben, en este día no tiene título, pues es el resumen de todo lo que ya vimos durante la semana, ¿verdad? Para comenzar, vamos a dirigirnos a Dios a través de una oración y así solicitar su bendición. Amoroso y eterno Padre Celestial, alabado y bendito sea su santo nombre sobre toda la faz de la tierra. Gracias porque usted nos permite este momento de reflexión. Gracias, Señor, porque usted nos acompañó durante esta hermosa semana con su palabra para que nosotros seamos más fieles, para que nosotros no titubeemos al escuchar su llamado. Le rogamos que su Espíritu Santo sea quien dirija este estudio, esta reflexión, este resumen de esta lección y que todo sea para honra y gloria de su nombre. Rogamos una bendición especial por todas las personas que nos escuchan, donde quiera que ellas se encuentren. Quédese con nosotros a través de su Espíritu Santo. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabemos, estamos hablando del primer misionero en esta tierra. ¿Y quién fue? Abraham, ¿verdad? Y este gran testimonio de este hombre no es solo porque sí, ¿verdad? Nosotros debemos de analizar que la vida de Abraham en donde estaba no era fructífera espiritualmente, pero él tenía una comunión con Dios, él tenía una comunión con su Padre, él tenía una comunión con su Creador. ¿Cómo sabemos esto? Es sencillo, porque si él no hubiese tenido una comunión con Dios, una comunión con su Creador, no hubiese reconocido la voz que lo llamó. Entonces, así podemos entender que aunque toda la gente vivía en idolatría, él tenía una comunión real con su Padre Celestial. Y nosotros debemos de analizar nuestra vida hoy, porque vivimos en un mundo semejante, ¿verdad? Un mundo lleno de idolatría, un mundo lleno de paganidad, que probablemente de todo lo que vemos en la televisión, en internet, en la publicidad que nos rodea en nuestro entorno, ¿verdad? La moda, las costumbres, que a veces se dicen, es que esto ya es normal porque estos son nuevos tiempos, ¿no? Esto no es el pasado, ¿verdad? Antes era diferente, pero ahora ya es otra época, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos repetidamente estas cosas que van incrementando la idolatría, la paganidad, ¿verdad? La mundanalidad, la violencia, el libertinaje, podemos notarlo como normal. Pero si nosotros nos perdemos en nuestro entorno, difícilmente vamos a escuchar la voz de nuestro Creador, porque Dios nos sigue buscando. Dios siempre ha buscado al hombre para salvarlo, para redimirlo. Y esta no era la excepción. Él quería cumplir su misión. ¿Y a quién usó? A un hombre llamado Abraham, porque él tenía el temor de Dios. Y eso ya lo estudiamos en la semana, ¿verdad? Aunque fue un hombre que tuvo debilidades humanas, porque él era un ser humano falible como nosotros, sin embargo, cuando Dios le hizo el llamado, él no cuestionó, ¿qué tan lejos queda, Señor? ¿Caminaremos mucho? ¿Cómo es esa tierra? ¿De verdad es como me la platicaste? No, no hizo esas preguntas. Él sencillamente dice la palabra de Dios que él creyó. Cuando escuchó la voz de Dios y le dijo la promesa, él creyó y dejó a toda su familia, todo su entorno, todos sus amigos y partió de ese lugar para seguir la voz de nuestro Padre Celestial. Y en este momento debemos de analizar nuestras vidas. ¿Qué tan dispuesto estoy que al escuchar la voz de mi Creador sea capaz de abandonar todo lo que me rodea, incluyendo a mi familia, para seguir la voz de mi Padre Celestial?
Eso es importante que nos preguntemos porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en donde ya todo es normal, en donde estamos teniendo un letargo espiritual de tal manera que no nos damos cuenta que son los últimos días, que Cristo está a las puertas, que nos está llamando, y si nosotros estamos distraídos en las cosas de este mundo, no vamos a escuchar la voz de nuestro Dios. Esto es bastante peligroso. Vamos a leer lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 384. Dios llamó a Abraham, lo prosperó y lo honró, y la fidelidad del patriarca fue una luz para la gente de todos los países donde habitó. Abraham no se aisló de quienes lo rodeaban, mantuvo relaciones amistosas con los reyes de las naciones circundantes y fue tratado por algunos de ellos con gran respeto. Su integridad y desinterés, su valor y benevolencia representaron el carácter de Dios. A Mesopotamia, a Canaán, a Egipto y hasta los habitantes de Sodoma, el Dios del cielo se les reveló por medio de su representante. Estas palabras son confortantes para nosotros. ¿Cómo Dios puede utilizarnos si fuimos concebidos en pecado? Si somos pecado, si somos falibles, ¿cómo nuestro Creador tan perfecto, tan santo, puede confiarnos esta misión y sentirse orgulloso de su creación como lo hizo de Abraham, ¿verdad? Abraham no fue un hombre que perdió de vista a Dios. Yo entendí esta semana que Abraham siempre le dio su lugar a Dios, por eso escuchó la voz de Dios cuando lo llamó. Y es por eso que nos hacemos esta pregunta hoy nosotros. ¿Estamos teniendo esa comunión real con nuestro Creador para escuchar su llamado y para atender a ese llamado? Dice el Espíritu de la profecía que Él fue como una luz en las tinieblas en esos tiempos. También dice que el carácter de Dios fue revelado a través del testimonio de Abraham. Y también nos dice la palabra de Dios que aunque él tuvo fallas, él siempre se levantó. Y eso lo podemos leer en Génesis capítulo 12 y el capítulo 20, cuando Abraham viajó a Egipto. Se dice que Sara era de un aspecto muy hermoso, tan hermoso que Abraham tuvo miedo de que a él lo mataran y se quedaran con su esposa. Y entonces él quiso poner la solución, como a veces nosotros creemos que lo que existe en nuestra mente, en nuestro corazón, es mucho mejor que lo que Dios nos propone, ¿verdad? Y entonces él, en lugar de buscar a Dios en ese momento, él le dijo a su esposa: mejor diles que eres mi hermana. Así me van a conservar a mí vivo. Y bueno, pues si te piden como mi hermana, pues tendré que darte, ¿verdad? Y el faraón pues pidió a Sara, ¿verdad? Porque era de un aspecto muy hermoso. Sin embargo, ¿quién rescató a Abraham de ahí? Dios, porque Dios, a quien castigó por tomar a Sara, fue al faraón. Y el faraón le dice: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? No. Y dice la palabra de Dios que gracias a ese testimonio, pues ellos temieron a Dios y conocieron a Dios. No sabemos quiénes aceptaron, ¿verdad?, seguir a Dios. Pero sí, algunos aceptaron seguir a Dios porque vieron ese testimonio de Abraham, a pesar de la mentira que dijo, ¿verdad? Pero Dios lo rescató. Dios comprendió su sentir de Abraham. Como dijimos en la lección de ayer, eso no quiere decir que nosotros justifiquemos nuestro pecado, ¿verdad? Porque hay pecados por ignorancia, ¿sí? Y a lo mejor en ese momento Abraham, pues no sé, estaba tan estresado, tan preocupado de lo que le iban a hacer a él por causa de la hermosura de su esposa, que él dijo: pues una mentirita, ¿no? A lo mejor eso nos salva, salimos vivos y seguimos nuestro camino. Sin embargo, nos dice en el capítulo 20 que se vuelve a repetir la historia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿a quién castiga otra vez Dios? A los que toman a Sara. Es más, Dios manda una revelación y le dice: ¿sabes qué?
regrésale la esposa a ese hombre porque él es un profeta y él va a orar por ti y va a pedir bendición por ti, cuando llegó al Negev, ¿no? Entonces, nosotros aquí vemos cómo Dios entra al rescate de Abraham. Nunca lo abandonó, pero ¿por qué? ¿Cuál era esa cualidad de Abraham que hacía que Dios estuviera a su cuidado? La fe, la obediencia. Porque dijo Dios, ¿cómo le voy a negar a este hombre lo que le depara el futuro? ¿Cómo le voy a quitar esta promesa? Si yo sé que él va a reprender a su familia para que guarde mis caminos. Y no solo a su familia, sino a todo el que lo rodea y a todo el que le conozca. Y eso lo podemos leer también en Patriarcas y Profetas. Dice que la familia de Abraham, o lo que se contaba como su familia, eran más de 1000 personas. Entonces, esto quiere decir que Abraham, pues, fue un gran patriarca y fue un representante misionero de nuestro Padre Celestial. Y esta es una hermosa historia. Y Abraham ya ganó su corona. Pero ahora aquí va lo nuestro. ¿Qué estamos haciendo nosotros para lograr lo que Abraham logró? No vamos a ser salvos por obras. Y a lo mejor Dios va a omitir algunos de nuestros pecados. Pero si nosotros realmente lo buscamos por fe, porque recordemos que las obras son el resultado de la fe que nosotros ponemos en nuestro Creador. Entonces, tampoco quiere decir que me puedo portar como yo quiero y que el sábado puedo ir fervientemente a la iglesia y no pasa nada. No, eso no quiere decir que no somos justificados por obras, porque las obras son los frutos del Espíritu. Y si nosotros decimos que ser cristianos y decimos tener al Espíritu Santo, entonces nuestras obras deben de hablar por lo que nosotros predicamos, ¿no? Y entonces nosotros vamos a manifestar el carácter de Dios en nuestras vidas siempre y cuando tengamos esa comunión con Dios como la tuvo Abraham, ¿verdad? Es hora de cuestionarnos, ¿qué estoy haciendo? Si Dios me llama ahorita, ¿voy a reconocer su voz? Si Dios me pide que deje esta tierra, que deje este trabajo, que deje este estudio, que deje la gente que me rodea, que deje mi familia, porque Él me tiene un lugar preparado, ¿estoy dispuesto a hacerlo si escucho su voz o ni siquiera la voy a escuchar? Es momento de reflexionar. Los tiempos que estamos viviendo sabemos que son los más difíciles que se avecinan y el enemigo quiere que nosotros estemos durmiendo. Y lo dice los evangelios cuando leemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Quiénes durmieron? ¿5? No, todas durmieron. Sin embargo, 5 estaban preparadas, ¿no es cierto? Y 5 no estaban preparadas. ¿Tenían la verdad? Sí. ¿Tenían la lámpara? Sí. ¿Tenían al Espíritu Santo? Sí. Pero no era suficiente para esperar hasta la medianoche cuando llegó el esposo, ¿verdad? Y es en donde nosotros debemos de reflexionar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. ¿Qué testimonio tenemos? ¿Estamos dando a conocer a nuestro Padre Celestial con la gente que nos rodea? Porque hay algo bien importante que hizo Abraham, ¿verdad? Abraham tuvo una gran promesa. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, pero estas son solo palabras. Si alguien te llega a decir eso a ti, no sé qué tanto lo vas a creer. Pero cuando lo leemos en la palabra de Dios, decimos, ¡qué gran promesa! Pero en realidad, esa misma promesa puede ser para nosotros si somos obedientes, si tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial. Dios hace un llamado personal. Sí, Dios siempre te va a hablar a ti directamente, a tu corazón, a tu mente. Siempre va a buscar la oportunidad de salvarte, pero la decisión es tuya, la decisión es mía. Si yo estoy dispuesta a escuchar ese llamado, ¿por qué lo va a hacer personalmente? Va a utilizar a misioneros, pero la palabra es de nuestro Padre Celestial. Y entonces, por eso le llamamos un momento de reflexión, ¿sí?
Dios dice que Él tiene algo muy especial para nosotros. Así como lo tuvo para Abraham en su tiempo, Dios tiene algo muy especial para nosotros. Pero nosotros estamos dispuestos a descubrir qué es lo especial que Dios tiene para nosotros. Porque Abraham salió sin saber a dónde iba. Había recibido una promesa, pero no conocía ese lugar. Y nosotros estamos en la misma condición. Nosotros sabemos que Dios nos ha dicho que nuestra patria celestial está muy cerca, que nuestra redención está cerca, ¿verdad? Y que nos unamos y que vivamos conforme a su voluntad para recibir la corona de la vida, ¿no? Y para que sea nuestra recompensa tan fiel como nosotros lo fuimos. Pero es desconocido todo eso para nosotros. Pero si tenemos fe, vamos a llegar a descubrir en realidad que era todo eso hermoso que Dios había preparado para nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siguiendo el ejemplo de Abraham, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No creyéndose ellos sabios en su propia opinión, siempre buscaron, siempre miraron hacia el cielo, buscando el consejo de nuestro Padre Celestial. Y nosotros debemos de obedecer por fe y seguir esos mismos ejemplos, buscar el consejo de nuestro Padre Celestial. Y lo tenemos en la mano, es las Sagradas Escrituras, es la oración, ¿verdad? Es la consagración día a día, porque nosotros debemos tener un crecimiento espiritual cada día, así como Abraham, ¿verdad? Abraham fue siendo mejor cada vez, cada vez, cada vez. Cada vez que él tenía una caída, él aprendía la lección y se levantaba. Su fe se fortalecía. Pero no era una obra de Abraham, era una obra de Dios en Abraham como testimonio para nosotros. A pesar de que nosotros hemos fallado hasta este momento, no debemos de darnos por vencidos porque es lo que quiere el enemigo. El enemigo de Dios quiere que nosotros nos demos por vencidos ya, que nos rindamos y que seamos como el mundo y que nos confundamos en el mundo. Pero Dios nos sigue buscando. Así que hay que estar atentos a ese llamado. Hay que seguir adelante con la ayuda de Dios, así como lo hizo Abraham. Hay una cosa bien importante que nos marca la lección. Abraham fue misionero en su propia casa. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos leído las Sagradas Escrituras en esta semana. Claro que este espacio no es muy amplio en tiempo, sin embargo tratamos de resumir que Abraham fue un gran patriarca en su hogar y lo leímos en el Espíritu de la Profecía, de cómo su esposa era tan obediente, tan respetuosa hacia su propio esposo, cómo se dirigía a él como su Señor, ¿verdad? Cómo su hijo obedeció a Abraham cuando él se lo llevó para sacrificarlo. Y dice el Espíritu de la Profecía que ya estando en el monte Moria, Abraham le dijo a Isaac cuál era el motivo de haber llegado hasta ese lugar. Y Isaac aceptó lo que su padre había planeado en ese día, pero no porque lo quisiera, sino porque fue un pedido de Dios, ¿no? Y Dios le dijo, pues yo quiero a tu hijo, a tu amado. Y Abraham dijo, bueno, ha hecho tantas cosas en mí, que no resucite a mi hijo si lo mato, yo voy a creer en él porque es algo que me está pidiendo. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo. Esa fue la prueba más grande que estamos dispuestos a dar nosotros, que estamos dispuestos para entregarle a Dios, para que Él sea quien ponga la solución, para que Él provea. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Cuando Abraham salió para ir a Canaán, dice las Sagradas Escrituras que él llegó a Canaán. Y este es un gran mensaje, porque si nosotros estábamos en el mundo confundidos y un día escuchamos la voz de nuestro Creador y salimos, no debemos de perder de vista nuestro objetivo por el cual salimos, porque si no, nos vamos a volver a confundir como lo hicieron la esposa de Lot y sus hijas, que dijo en la lección de esta semana, cuando estudiamos el Espíritu de la Profecía y la Palabra de Dios, que cuando Lot les habló de Dios a sus hijas, dice que ellas y sus yernos se rieron de él. Eso quiere decir
que Lot no fue como Abraham, no fue un misionero en su familia, no fue un misionero en su hogar y mucho menos fue un misionero en el lugar en donde habitó. Pero porque Abraham le pidió a Dios que tuviera tolerancia por un justo que estuviera allí, por eso Dios permitió que Lot se librara de esa ciudad, de Sodoma, cuando fue consumida por el fuego, ¿verdad? Abraham nos relata algo bien importante en Hebreos capítulo 11. Dice que nunca perdió de vista su objetivo, porque él no esperaba una ciudad en este mundo. Dice que él aguardaba esa bendita promesa de llegar a la Canaán celestial, en donde esa ciudad, cuyo único arquitecto y constructor es nuestro Padre Celestial, es Dios mismo. La pregunta de esta mañana, de este día, ¿verdad? Para que quede en nuestros corazones. ¿Dónde está tu objetivo? ¿Dónde está tu mirada? Cuando te levantaste hoy, ¿cuál es tu objetivo en tu mente, en tu corazón? ¿Qué es lo que deseas hacer? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres consagrarte para llegar a la Canaán celestial? ¿O estamos enajenados en este mundo y estamos perdiendo de vista nuestro objetivo? Abraham logró ese objetivo. La pregunta es, ¿tú y yo lo lograremos? Hay un texto hermoso que muchos no los aprendimos de memoria o no lo sabemos de memoria, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, en los primeros versículos, en donde dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿De quiénes fueron estas palabras? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que alentarnos, porque aunque se vengan las pruebas, aunque se venga la ley dominical, aunque se venga la persecución de los cristianos, nosotros debemos de estar motivados, porque vamos a la patria celestial, vamos a esas moradas donde ese gran arquitecto, ese gran constructor está preparando en este momento para todas aquellas personas que deseen obedecer sus mandatos y que no se confundan con este mundo, con las paganidades, con la idolatría que existe en este mundo, porque Él está aguardando un lugar hermoso para cada uno de nosotros. Pero todo eso nos va a costar salir triunfantes de este mundo lleno de pecado. Nos va a costar a lo mejor la vida misma, pero nunca perdamos el objetivo. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Y que ustedes, así como hoy tuvieron la oportunidad de despertar, ninguno de nosotros desperdiciemos esa oportunidad. Busquemos nuestro objetivo real, nuestro objetivo al cual fuimos llamados, porque nosotros somos creación de Dios y Dios quiere que volvamos a la patria celestial, de donde fuimos desechados. Él quiere que volvamos a ese hermoso jardín, de donde fuimos desechados por el pecado, por la desobediencia. Que Dios nos ayude para lograr lo que Abraham logró, ¿verdad? Salió para ir a Canaán y llegó a Canaán. Que Dios bendiga su palabra donde quiera que se encuentren. Esta es una producción y cortesía de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si tienen alguna pregunta, alguna petición, algún comentario, pueden visitar nuestra página web que es www.nochesdeesperanza.com y dejarnos sus comentarios o sus preguntas o sus peticiones. Si Dios nos permite, nos escuchamos el próximo domingo al inicio de una nueva semana. Les deseo de todo corazón que tengan un muy feliz sábado junto con su familia y que tengamos ese objetivo principal que es nuestra patria celestial.
Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren.